Elena, ya te puedes venir para acá porque te he estado escuchando muy atentamente. Patricia Torres, de la Asociación de Comunicación No Verbal Española. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? ¿Te ha gustado o no esta manualidad de Lucía? Mucho. La verdad es que es súper interesante. La verdad es que sí, va muy bien para casa, económica, rápida. ¿Qué más podemos pedir hoy en día? Y que hasta lo podríamos tener en un despacho, en una oficina, mientras hacemos entrevistas. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. A ver, Patricia, explícanos por qué hoy nos vienes a hablar sobre el proceso de selección de personal, la importancia que tiene nuestra comunicación no verbal y la preparación que debemos tener hoy, ¿verdad? Sí, claro. Mira, la comunicación no verbal en la entrevista de trabajo es fundamental y principalmente porque la comunicación no verbal está muy relacionada con nuestro estado de ánimo. Entonces, imagínate que si estamos tristes, deprimidos, decaídos, bueno, pues eso lo vamos a mostrar en nuestra comunicación no verbal. ¿Qué ocurre? Que la buena noticia es que podemos hacer algo para cambiarlo. Por ejemplo, podemos intentar cambiar nuestra postura, expresión facial y gestos para que no se vea ese decaimiento y que cambie nuestro estado de ánimo. Sabemos que la primera impresión es fundamental, ¿no? Esa primera impresión que vamos a dar al entrevistado. Y esa primera impresión tiene que ser de una persona confiada y segura de sí misma. Claro. Vamos a hablar sobre estas posturas, porque de hecho tenemos una imagen que nos muestra este Spiderman con los brazos así. Superman. Ay, es Superman, perdón. No, Spiderman también lo podría hacer. Superman. Claro. Explícanos, ¿debemos ir así a la entrevista de trabajo? Pues mira, no vamos a ir así, claro. Pero sí que es verdad, Sergio, que nos vamos a preparar así. Es decir, que cuando tú vas a preparar tu entrevista, sí que vas a utilizar posturas expansivas. Vas a utilizar posturas expansivas, es decir, con los pies bien anclados en el suelo y los brazos en jarra, como se ven en las fotos, o los brazos hacia arriba. ¿Por qué? Pues fíjate, porque te va a bajar el cortisol, que es la hormona del estrés, y te va a subir la testosterona, que es la hormona de la dominancia, del poder. ¿Y eso qué hace? Que vamos a estar más seguros de nosotros mismos, que tenemos más tolerancia al dolor y al miedo. Y entonces nos va a permitir prepararnos con muchísima más seguridad para esa entrevista. Claro, es una posición que te da seguridad. De hecho, es que yo no me imagino a Superman de otra manera, ¿te imaginas? Claro, no, la verdad es que no. La verdad es que no, pero me gustaría saber también qué pasa cuando vamos tristes, porque hay más posturas, Patricia. Claro, cuando vamos tristes, el hecho es que nos tenemos que preparar y que utilizar estas posturas para estar menos tristes. Claro, claro. Se interrelaciona tanto la comunicación no verbal con nuestras posturas que si yo utilizo estas posturas para no ir como en esta foto, pues voy a transmitir mayor seguridad. Claro, y esa mirada mirando hacia el suelo, ¿no? Me imagino que, claro, o esta postura que está sentado curvo, ¿no? Es una manera que es negativo si estamos así en una entrevista. Claro. Es muy negativo porque se ve que estás con falta de energía y de motivación y entonces nadie va a querer contratar una persona tan decaída. Claro. Por eso tenemos que trabajar en estas posturas y prepararnos, y además es que funciona muy bien. ¿Y cómo hemos de ir vestidos? Pues mira, hasta hace poco teníamos que ir con el típico traje de chaqueta y oscuro. Esto hoy ha cambiado mucho, entonces tampoco es que vas a ir con vaqueros y camiseta, pero bueno, puedes ir más relajado. Por ejemplo, los hombres pueden elegir llevar corbata o no. Y las los mujeres accesorios muy importantes. Sí, con una camisa, un pantalón de pinzas, por ejemplo, vas muy correcto. Hay algunas reglas, por ejemplo, si vas a una empresa
Si vas a una empresa de selección o a un cazatalentos, es importante ir más formal. También depende de los sectores. El sector de la banca, los sectores de farma son sectores más tradicionales en los que es normal ir más clásicos vestidos. Sector tecnológico, logística, moda, sabemos que son menos tradicionales. Claro. ¿Y con corbata o sin corbata los hombres? Pues mira, yo te diría que en banca todavía con corbata, aunque lo más probable es que tu entrevistador no tenga la corbata. Ya. Si vas sin corbata, pero con una buena americana y un buen pantalón, perfecto. Perfecto. ¿Y las mujeres, los accesorios, o los hombres, porque los hombres ahora también llevan accesorios? ¿Qué accesorios sí y qué accesorios nunca? Pues mira, no iría con accesorios demasiado llamativos. ¿Vale? O sea, intentar ir con unos accesorios que no van a llamar la atención y hacer que la persona, en vez de escucharte, esté mirando tus pendientes o tus collares. También tenemos que pensar que los accesorios son, por ejemplo, también la libreta, el cuaderno en el que apuntamos, la tablet. Entonces, si voy a una empresa muy tecnológica, pues a lo mejor no voy a ir con un cuaderno, voy a ir con una tablet de última generación. Es decir, eso también es mi apariencia y también dice algo de mí. Claro, es decir, que intentar que no se desvíe la atención, ¿no? O a lo mejor yo me imagino que en vestir que no sea un gran escote. No por nada, sino porque puede desviar la atención de la persona que te esté entrevistando. Vamos a intentar ir bastante neutros, efectivamente. Y efectivamente no te vas a poner un escote muy profundo en una entrevista de trabajo, sí. Cuanto más neutro, mejor, diría. Claro. Y luego tenemos las entrevistas virtuales, que desde el tema de la pandemia realmente se han quedado para hacerlas siempre, porque hay muchas veces que por falta de tiempo, por distancia de personas donde vivan o donde tengan sus despachos, dices, oye, pues hacemos una reunión virtual, vas al grano y no pasa nada. Pero también tenemos que vigilar, ¿no? El tema de vestir, de expresarse. Explícanos cómo lo tenemos que hacer. Pues mira, vestirte diría que como una entrevista presencial. Incluso el hombre se puede poner la americana, no está de más. Claro. Vamos a intentar ponernos una camisa que no tenga el mismo color que nuestra pared. Es decir, que destaque con el fondo que tenemos. Siempre mirando a la cámara y con una buena luz, para no tener sombras en la cara, etcétera. Entonces, lo más importante es efectivamente que se te vea bien y yo diría con la cámara un poco lejos para si gesticulas que se te puedan ver las manos. Claro. Porque las manos dicen mucho de nosotros. Claro. Y me imagino que el ambiente, ¿dónde nos situamos? Por ejemplo, hacerlo en el salón, hacerlo, me imagino que en la cocina no. Pero buscar un sitio adecuado. En la cocina mejor no. Mira, yo te diría que el sitio más tranquilo de la casa. A no ser que sea una empresa de cocinas. Bueno, eso es otra cosa. Pero si no, yo diría que efectivamente el sitio más tranquilo de la casa, que no entre nadie, perros y niños fuera. Sí. Y con un fondo, fíjate, los fondos virtuales no me gustan mucho porque cuando te mueves de repente se te quita un brazo, ¿a que sí? Sí. No y además se ve bien un brazo. Queda como, para mí, me queda como artificial, como falso, como que quieres aparentar algo que no es. Totalmente de acuerdo, Elena. Con lo cual es mejor tener un fondo neutro, por ejemplo, una librería, un cuadro, una pared blanca y evitar esos fondos virtuales. Tú, por ejemplo, te has situado en un fondo blanco. Efectivamente, blanco con mis libros detrás, un poco desordenados, pero bueno. Y bueno, pues yo creo que es mi lugar de trabajo, es mi despacho. Claro. Claro.
Más cositas. ¿Cómo dar la mano? Que esto es una cosa muy importante. Cuando llegas a una entrevista, ¿esperas a que te tiendan la mano o ya haces tú el gesto y cómo la das? Pues mira, puedes hacer tú el gesto sin ningún problema. Yo diría sobre todo evitar las manos blanditas, esas manos que das a medias, y también evitar esa mano que aprieta muchísimo. ¿Por qué? Pues mira, porque la mano blandita parece que no tienes energía, también da sensación de tristeza, de pesimismo, Sí. y la demasiado enérgica, pues es que Ajá. hasta te duele, ¿no? Claro. Entonces yo te diría una mano dada en vertical, tendida, mirando a los ojos y sonriendo. Fundamental la sonrisa. El apretón de manos tiene que ser firme y corto, no demasiado largo. Ya. Vale. Y en medio, ¿no? O sea, ni estirar hacia ti, ni dejarte ir, o sea, en medio de las dos personas. Efectivamente, con el antebrazo estirado, Ajá. para que esté a una distancia normal del otro. Claro, Patricia, vamos a dar el caso, esto es todo lo que debemos hacer, los consejos que nos das hoy, pero damos el caso que hacemos la entrevista de trabajo en un día que nos encontramos mal, que hemos tenido un mal día, etcétera, etcétera, y no seguimos estos pasos. ¿Las segundas oportunidades en las entrevistas de trabajo existen o cómo las podemos pedir? ¿O debemos avisar que tenemos un día así malo? Pues mira, yo no avisaría, yo intentaría realmente prepararme. Si no has podido prepararte bien y si crees que hay algo que has hecho mal, normalmente la verdad es que muchas segundas oportunidades no hay, pero lo que sí hay que hacer siempre es mandar un correo de agradecimiento. Y entonces en ese correo de agradecimiento sí que puedes intentar hacer hincapié en aquello, en lo que crees que no te ha salido muy bien o aquello que se te ha olvidado decir. Entonces sí que puedes perfectamente decir: os agradezco muchísimo esta entrevista, querría hacer hincapié en que tal y cual, ¿no? Es decir, poder defender otra vez tu candidatura para ese puesto a través de ese correo electrónico. Hay veces en las entrevistas que tú vas a un trabajo y obviamente a ti te interesa saber el sueldo y te interesa saber las vacaciones. Lo que pasa es que a lo mejor se peca de enseguida preguntar: ¿y las vacaciones cuándo son? ¿Eso está bien, está mal o cuándo debemos realmente preguntar esas condiciones? Mira, yo eso nunca lo preguntaría. Eso queda fatal, sobre todo en primeras entrevistas. Con lo cual, las vacaciones, pues mira, vas a tener las vacaciones legales y lo preguntarás ya casi cuando ya estás dentro. Respecto del sueldo, es muy importante. Hay estudios salariales muy buenos hoy en día, ¿no? Entonces, informarse antes del rango salarial normal para el puesto. Ajá. Claro, pero por lo tanto, preguntar sobre el sueldo nunca, según nos recomiendas, ¿verdad? Yo no recomiendo preguntar por el sueldo, salvo si ya estamos en una de las últimas entrevistas. Claro, claro. Lo normal, fíjate, Sergio, lo normal es que ellos te vayan a preguntar cuáles son tus expectativas económicas. Y ahí tú les puedes decir en qué rango estáis pensando. Claro. Pero ¿qué pasa si yo me paso de este rango del que la empresa está pensando pagarme? Entonces yo ahí diría: mira, ahí lo primero que tienes que pensar, ¿estarías dispuesto a aceptar menos o no? Es lo primero que tienes que pensar. Si no estarías dispuesto, dilo. Di: mira, Claro. yo estoy en un rango un poco superior, ¿esto se puede negociar o no? Y ahí ves, lo lógico es no hacer perder el tiempo a los entrevistadores y tú no perderlo tampoco. Es decir, que si no se puede negociar, ¿para qué seguir? Exacto. Es decir, tener prudencia. Al final lo que se ha de tener es prudencia, educación y no tener esa ansia de saber solo lo que te beneficia a ti, ¿no? A lo mejor interesarte más por lo que hace la empresa, cuáles son los objetivos, etcétera. Sí, prepararte muy bien lo que es el contenido del puesto, la empresa, incluso investigar a la persona que te va a entrevistar.
vas a tener su nombre, oye, pues investigarlo un poco por Claro. esas redes sociales que hay hoy en día para saber cuáles son sus intereses, qué puesto tiene. Eso es muy importante. Y prepárate también muy bien las preguntas que le vas a hacer al entrevistador para demostrar ese interés. Totalmente. Claro. Pues nos quedamos con esto, Patricia Torres, de la Asociación Española de Comunicación No Verbal. Un abrazo muy grande. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, muchísimas Hasta gracias. la próxima.